Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos a este magazine. Soy Cádiz en 101 Televisión. Hoy desde Jerez de la Frontera, desde la calle, porque por aquí, por ese entorno del centro de Jerez, vendrán todos esos moteros, todas las motos que van a vibrar, que van a rugir y que van a disfrutar de la ciudad, porque no solo van a estar en el circuito con el Gran Premio de Motociclismo durante este fin de semana, sino que desde este jueves ya se ha inaugurado el Garage Motor y también todas esas actividades paralelas como exposiciones en los claustros de Santo Domingo. Un fin de semana vibrante en Jerez de la Frontera y que la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, anuncia todas las actividades paralelas a ese circuito y a esa competición oficial sobre las dos ruedas en el circuito de Jerez Ángel Nieto. De esta manera, así ya se disfruta en Jerez del Gran Premio de Motociclismo. Estamos en parrilla de salida, con los motores bien calientes, acelerando ya y sobre todo contando con todo para que sea un éxito. Cuando digo con todo, digo que pues con los servicios públicos, evidentemente con el equipo de gobierno, con el Consejo Local del Motor, que ha sido esencial, con Dorna, que es quien organiza, y sobre todo con las jerezanas y jerezanos, que lo que espero es que disfruten intensamente de este Gran Premio y sobre todo también les voy a dar otra pista, espero que este Gran Premio también traiga buenas noticias de cara a futuro. Vale. Así que contentos y también en alerta, hay que disfrutar, pero siempre en alerta porque es verdad, lo decía ayer, ¿no? Se esperan 200.000 personas en el circuito. Si tenemos en cuenta que somos 213.000 jerezanos, estamos hablando que el circuito se va a convertir o se puede convertir en una ciudad paralela, en otro Jerez. Así que, bueno, pues eso exige pues muchísima atención, muchísima responsabilidad. También no hay que asustarse, pero hay que estar alertados siempre. Ahora acabo de hablar con el consejero de Presidencia, que coordina desde la Junta de Andalucía todo el sistema de seguridad, la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, también está activada, así que las administraciones de la mano trabajando para que sea un éxito. A la ciudadanía que disfruten también del Gran Premio. Vamos a traer el Gran Premio también al centro de Jerez. Hoy hay 4 actos que son importantes, 2 que tuvimos que modificar por el fallecimiento del Papa y el luto. Se inaugura la exposición fotográfica por el 40 aniversario del circuito de velocidad. Tendremos también la inauguración de las exposiciones de moto y luego por la tarde pues inauguraremos el garage y también pues esperaremos a la caravana motera allí en Alameda Vieja, con lo cual hemos trasladado el espacio, como bien veis, se traslada todo a Alameda Vieja. Creemos que hay que darle vida a la Alameda Vieja, creemos que hay que recuperarla, que es una manera también, bueno, pues de alguna manera de hacer posible que descansen algo más los vecinos del centro, pero creemos que es un espacio maravilloso que podemos disfrutar a tope. Así que los jerezanos podemos disfrutar en el circuito, pero también tendremos motos en la ciudad y espero que con muchísima prudencia, con muchísima responsabilidad, que no haya accidentes y que para eso lo que hace falta es responsabilidad y prudencia por parte de todo, del peatón, pero por supuesto en primer lugar del motero o motera. Esto en cuanto al Gran Premio de Motociclismo en Jerez de la Frontera. Cambiemos de asunto y le vamos a hablar de cultura en toda la provincia y sobre todo esa apuesta de la Diputación de Cádiz con la cultura. Ha donado bastantes libros a diferentes entidades y diferentes bibliotecas. Por ejemplo, en el puerto de Santa María, la Biblioteca Municipal, también a cargo del Ayuntamiento que preside Germán Beardo, va a tener nuevos libros, nuevos tomos. Y la Diputación de Cádiz también patrocina libros como el que se ha presentado en el Palacio Provincial. Es un compendio de artículos de opinión escrito por un periodista. No le voy a dar mucho más datos, simplemente les dejo con esa presentación del libro en el Palacio Provincial. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Los que estamos convencidos de que la lectura es un elemento indispensable para la transformación social, los que sabemos que los libros salvan vidas, porque ellos mismos han sobrevivido al paso del tiempo, a saqueos, a guerras, a pandemias y silencios, estamos hoy de celebración. El Día del Libro, una fiesta internacional que curiosamente inventamos los españoles, que hemos inventado muchas más cosas, aparte de la fregona, el chupachú y el futbolín, fue exportada desde España al resto del mundo y es uno de los días grandes para la cultura, para la literatura y para la lectura. Por eso Ignacio Moreno
no podía haber escogido mejor día para presentarnos su libro, y por eso es de agradecer la presencia de todos ustedes en este magnífico patio del Palacio Provincial que nos acoge tan generosamente, y por eso agradecemos la presencia de la ilustrísima señora doña Almudena Martínez del Junco, que a continuación tiene la palabra. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a este acto de presentación del segundo volumen del libro de Ignacio Moreno, Sin acritud, Cádiz contado en voz alta y clara. Bienvenidos al alcalde de Cádiz, Bruno García, su delegada de Gobierno, Blanca, están concejales del Ayuntamiento de Cádiz, vicepresidente de Diputación, coronel de la Guardia Civil, Manolo Vizcaíno. También tenemos al presidente de la Audiencia Provincial, presidenta de la Autoridad Portuaria, Óscar Torres. En fin, bienvenidos a todos a un acto pues que nos encanta tener aquí hoy, precisamente el día, como bien ha dicho, el Día del Libro. Ignacio no podía haber escogido otro mejor. Y además el segundo volumen. Bueno, pues me da además alegría que el resto de intervinientes en esta mesa posterior pues sean mujeres periodistas. Yolanda Vallejo, articulista de La Voz, encantada de tenerte otra vez este año por aquí, y también a Mabel Caballero y a Soco López, dos periodistas que son conocidas por todos ustedes y que además son candidatas las dos a sustituir a Diego Calvo en la Asociación de la Prensa de Cádiz. A Soco y Mabel y Soco, os deseo mucha suerte a las dos en estas próximas elecciones de mayo. Y además, en tiempos de desinformación, en tiempos de bulo, yo muchas veces, bueno, creo que soy un poco, no sé, parece que soy pesimista, ¿no?, o que me pongo en lo peor, pero seguramente coincidiréis que estamos en tiempos difíciles para la información, tiempos, bueno, pues que con esa inteligencia artificial y con toda esta facilidad que hay en las redes sociales para desinformar, pues son tiempos complicados para el periodismo. Y la sociedad necesita ahora, más que nunca, esa profesionalidad y esa ética del buen periodista. Además, que los periodistas trabajéis con rigor y trabajéis en las mejores condiciones posibles. Y vuestro reto en ambas, y vuestro reto todos los periodistas, pues organizaros y hacer, velar porque esa libertad que existe en el periodismo, que se dé en el periodismo, sea la libertad que se refleja después en la sociedad. Pero hoy hemos venido a hablar del libro de Ignacio. Y, como digo, en una fecha, el Día del Libro, para presentar el segundo volumen de Sin acritud. En 2024 conocimos la primera parte de este libro, un compendio de artículos que Ignacio ha publicado cada domingo desde que asumiera la dirección de La Voz de Cádiz, hace ya 13 años, ¿no, Ignacio? Y además son pues un centenar de temáticas diferentes, de política, de cultura, de deporte. Repasa lo que pasa en Cádiz, lo que no pasa, y también repasa a algunos. A algunos les gusta y a otros no, pero desde luego todo cabe en sus columnas. Y cada reflexión, cada crítica, cada análisis de opinión, pues es una muestra del compromiso que tiene con los lectores y con la libertad de expresión. De esa libertad de expresión, yo creo que en Cádiz precisamente, que es la cuna de la libertad de prensa, la cuna de la libertad de expresión, no nos debemos de separar nunca. Pero también tienes un compromiso con la ciudad de Cádiz, porque estos artículos denotan en su autor pues que tiene un especial interés, y que a Ignacio, como nos duele a todos, como le puede doler a Bruno, alcalde, como le puede doler a Blanca, le duele Cádiz y le duele la provincia, le interesa. Y además, ejerciendo de director de La Voz, imagino, Ignacio, que debes tener la necesidad y también la obligación de ser crítico y de hablar de eso que te produce desaliento muchas veces como gaditano o como ciudadano. O alegría, porque aquí también pasan cosas buenas, aunque siempre lo malo, digamos que da más, suele vender más que los éxitos o las noticias positivas. Ignacio, tú escribes sobre esta realidad cercana
que es la que más nos interesa, la que más nos afecta y además sin cortapisas y cargado de ironía, de humor y de contundencia. Y me quedo con ese optimismo y con la lucha contra lo que muchas veces ha llamado el derrotismo gaditano en tus artículos de opinión. Artículos, además, siempre escritos con la intención de ser constructivos. El año pasado me acuerdo que comentaste que no borrarías ni una sola de las palabras, ¿no?, que escribiste. Y yo creo que es que en el papel se refleja qué es lo que piensas. Y ese reflejar lo que piensas en el papel, eso es la libertad y que no nos falte nunca, y menos, como he dicho, en Cádiz, que es la cuna de la libertad de expresión. Desde luego, desde aquí, te puedo decir que desde la Diputación, desde el Gobierno de Diputación, vamos a estar siempre en favor de proyectos, de políticas y de periodismo que defiendan la libertad. Así que enhorabuena y vamos a disfrutar ahora de esta charla. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, presidenta. Ignacio, mientras que tú te sientas y te acomodas, pues yo le voy a ir contando algunas cosas a estos señores y señoras que han venido a verte. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero ¿qué sería del Padrino sin la segunda parte? ¿O quién se atrevería a hablar de Terminator sin el encanto y la personalidad de la segunda entrega? Lo mismo podríamos decir de Toy Story o de la Guerra de las Galaxias sin el episodio 2. Pero el libro que hoy presentamos, a pesar del subtítulo Grandes éxitos, que sé que ya te lo han dicho y que a mí me suena a los cassettes de cuando éramos chicos, todos tenemos nuestras taritas, Ignacio, no es la segunda parte de Sin Acritud. Un libro, Sin Acritud, que presentábamos hace un año en el mismo sitio y a la misma hora que diría Chiquetete. O sea, que tú ya has visto que con lo de los cassettes me he quedado yo un poquito así. Y ni siquiera es la segunda entrega de una obra por capítulo, porque lo bueno que tiene el articulismo, el columnismo, es que tiene la capacidad de transformarse como la materia. O sea, no se destruye, sino que se transforma en cada una de las lecturas que hacemos y por eso son tan interesantes estas antologías. Decía Manuel Javois que el periódico sirve para envolver el pescado del día y el pescado del día, si no se come, se estropea. Pero la opinión permanece a lo largo del tiempo para darnos o para quitarnos la razón. Los artículos que recoge este Cádiz contado con voz alta y clara fueron publicados entre 2012 y 2024. Una docena de años que en la línea del tiempo pueden parecer un suspiro, pero que han transformado el mundo y lo que esperábamos de él. Para que ustedes se hagan una idea, en estos años hemos tenido 2 presidentes del Gobierno, 3 presidentes de la Junta de Andalucía, 4 presidentes de la Diputación de Cádiz, 2 alcaldes, 2 reyes y 2 papas y un poquito, casi 3. Y hemos sobrevivido a una pandemia con confinamiento incluido, de la que nos dijeron que íbamos a salir mejor. Todo esto está en el libro de Ignacio, pero no seré yo la que se lo cuente, porque para eso están él y sus palabras. Así que, buenas tardes, Ignacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Tú me has dejado en esta silla? Tú aquí. ¿Yo aquí? Bueno, lo primero, permíteme agradecer, por supuesto, a todas las personas que están aquí, que han asistido, autoridades, amigos, en fin, estoy viendo a muchísima gente que me apetecía y además yo creo que prácticamente a todos los he ido invitando uno a uno, porque esto es un acto que ya el año pasado ya lo hicimos y lo hemos hablado mucho tú y yo, Yolanda, en el que yo quiero estar con gente con la que estoy a gusto. Y con todas y absolutamente todas las caras que veo aquí, estoy encantado. Así que solo por eso ya merece la pena haber estado 13 años escribiendo artículos. que ya es tiempo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Empezando, por supuesto, por Diputación, que nos acoge con su presidenta, el alcalde, todos, ¿no? No voy a ir nombrando uno a uno porque hay muchas autoridades. Pero sí que quiero además quiero empezar, y lo quiero hacer de corazón, agradeciendo a Diputación la apuesta que tiene por la cultura y por el periodismo, como bien ha dicho la presidenta. Aportando a publicaciones como esta y el servicio de publicaciones de Diputación, que apuesta por la cultura, aquí mismo. Invito también, cuando terminemos, bueno, si nos dejan, que no sé si nos tengo que ir,
hay una exposición magnífica sobre fotografías de Vejer, es decir, que hay una apuesta continua en la Diputación por la cultura de Cádiz y yo creo que debemos decirlo alto y claro, ¿no? Como contamos Cádiz en cada domingo. Ignacio, como ustedes se han dado cuenta, están intentando alargar, porque le he dicho, te voy a someter a un cuarto grado y no te vas a librar. ¿Bueno? Mira, decía Shakespeare, del que hoy también celebramos la efeméride, también Shakespeare. ¿Escrito yo de Shakespeare? No. Ha dicho Shakespeare. Decía Shakespeare, del que celebramos hoy también la efeméride, que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. O sea, que vamos a ir viendo si es verdad. Mira, en primer lugar, decías en marzo de 2020, y además lo decía el 15 de marzo del 2020, o sea, no es... Bueno, el día de la pandemia, ¿no? Sí. Decías lo siguiente: volveremos a nuestras rutinas y se nos olvidará que somos simples organismos a merced de cualquier patógeno. La pandemia pasará y volveremos a Franco, a las miembras y demás estupideces. Yo quiero pensar que tú no tenías información privilegiada en ese momento, pero a la vista de cómo se desarrollaron los acontecimientos, ¿cuánto hemos tardado como sociedad en olvidar la pandemia? La verdad es que muy poco. Hombre, yo evidentemente no tenía... Yo tenía una cierta, lo que teníamos todos, una cierta intuición, y más en aquel momento. Es verdad, yo en aquel momento pensaba que no iba a ser tan grave como luego fue, evidentemente, y la de vidas que se llevó por delante. Pero yo sabía que en algún momento volveríamos a una cierta normalidad, no íbamos a estar así. Entre otras cosas, no porque yo sea muy listo, sino porque ya había pasado, ya había habido muchas pandemias anteriores, había habido hasta extinciones de seres vivos, con lo cual en algún momento volveríamos. No sabía, yo pensaba que se iba a tardar menos, que no iba a durar tanto, y bueno, y al final fue lo que fue. Lo que pasa que es verdad que se nos ha olvidado absolutamente, pero absolutamente. Como sociedad. Como sociedad se nos ha olvidado. Eso de que saldríamos más fuerte era mentira. No hemos salido exactamente igual. O peor. O peor. Bueno, un par de años más tarde, en 2022, escribías: personalmente, me siento mucho más orgulloso de nuestro pasado que de nuestro presente. Yo ya empiezo a sospechar lo de la premonición, porque después tenemos orgullosos de nuestra historia, lo había escrito en el 22. Bueno, me siento mucho más orgulloso de nuestro pasado que de nuestro presente. Nuestro pasado, perdona, como gaditano, dice, me refería. No me acuerdo. Sí, y vale, dice, y no pierdo... Bueno, tú sabrás que la ha escrito. Sí, pero ha escrito mucho, dice, son 800. Y no pierdo la esperanza de estarlo en un futuro cuando llegue. Es una cita premonitoria y personalmente, como tú decías, ¿cómo ves a la provincia 3 años después? O sea, ¿sigues con ese sentimiento de que te sientes aún más orgulloso o estás reforzando el sentimiento presente? Yo me siento profundísimamente orgulloso de ser gaditano, pero profundísimamente orgulloso de ser de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, de la provincia de Cádiz, de ser andaluz, que también me siento profundísimamente orgulloso. Y una de mis intenciones más claras cada vez que escribo el artículo es defender Cádiz, defender. Hablaba la presidenta de ese derrotismo, ¿no? Que nosotros mismos muchas veces somos nuestros propios enemigos. Es decir, Cádiz es excelencia pura, pero excelencia en todo, en lo laboral, en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en lo económico. Es decir, la provincia de Cádiz tenemos una industria naval que es de primerísimo nivel, una industria aeroespacial que es de primerísimo nivel, un turismo que es que no hace falta ni mencionarlo, un sector primario que es de los más potentes. Vamos a ver ahora cómo nos afecta con los aranceles y toda esta historia, pero tenemos una ganadería, una agricultura, pesca, es decir, lo tenemos todo. Y luego, desde el punto de vista, digamos, orográfico, desde el punto de vista paisajístico, es decir, que es que no tenemos nada que envidiar porque tenemos playa, tenemos monte, tenemos sierra, lo tenemos absolutamente todo. Pero no terminamos de creérnoslo, y a mí me fastidia mucho. Y eso es un problema, por un lado, de los de fuera, ¿vale? Que nos ven, y es verdad que Cádiz, desde fuera, nos ven a través de muchísimos tópicos que a mí me cansan, de verdad. Y yo creo que esto también lo hablábamos el año pasado y a mí me cabrean, sinceramente, porque al final, ¿quién nos da lecciones de qué a los gaditanos? Y luego, que también me preocupa mucho, los propios gaditanos. Somos eso, derrotistas, y no terminamos de creérnoslo. Yo digo, pero bueno, pero si es que vivimos en un sitio que es espectacular en todo lo que estoy comentando. Vamos a creérnoslo y vamos a contarlo. Yo intento aportar mi granito de arena desde el punto de vista del periodismo, pero yo creo que nos falta. Entonces yo, sinceramente creo que Cádiz está mejor que hace 3 años en muchas cosas, pero que todavía podemos crecer muchísimo más. Bueno, eso era lo que te preguntaba, si eso después de 3 años
Sigues mirando más al pasado. Yo quería decirte que me siento muy orgulloso de eso. Yo no sé, que yo te pregunte lo que te pregunte, tú vas a decir lo que quieras. Y vamos a entrar ya en materia, porque además lo ha dicho la señora presidenta, si hay algo que define a Ignacio es su total libertad a la hora de escribir y demostrar además sin complejos pues, bueno, lo que piensa y la ideología que tiene. Sin buscar provocaciones innecesarias. ¿Ideología? Sí, ideología tengo. Sí. Sí, tengo. Sí, ideología es las ideas. Tú tienes ideas. Tengo. Bueno, pero sin buscar provocaciones innecesarias, en 2014, que ya ha llovido, estas son pruebas de memoria además para Ignacio, publicabas el artículo Llámame fascista. Llámame fascista. Vale. Que comenzaba además con una cita de Germán Teix que dice: la única forma de ser libre para opinar en España es estar en perder el miedo a que te llamen fascista. Casi una década después, ¿tú sigues estando de acuerdo con esta afirmación? Absolutamente. Sí, más ahora, porque todavía desde el 2014 hacia ahora se ha deteriorado mucho la convivencia, digamos, político-social. O sea, hay mucho bando, mucho enfrentamiento, estás conmigo, estás contra mí, y hay una parte. Yo tengo ideología, evidentemente, y aquí el que haya leído, espero que alguno haya leído algún artículo, la tiene muy clara porque yo no la escondo. Es decir, mi ideología, además, no mi ideología, también la línea editorial del medio en el que trabajo, ¿no? Yo trabajo en Vocento, trabajo en ABC, y la línea editorial es la que es y todo el mundo la conoce. Y yo la expreso, porque además que coincide literalmente en todos los puntos, ¿no? con lo que yo pienso. Y muchas de esas formas de entender la vida, de entender la política, de entender la sociedad, hay mucha gente que considera que es fascista. Bueno, pues llámeme fascista, es que no tengo ningún problema. Lo que sí tengo claro, Yolanda, y de verdad te lo digo, y yo insisto, yo creo que también el año pasado estuvimos reflexionando sobre esto. Yo escribo, como te has dicho, con absoluta libertad. Absoluta libertad, no me pongo cortapisas a mí mismo, ¿no? Y digo lo que creo, pero lo digo siempre desde la honestidad. Yo en el articulismo, en el columnismo, tengo muchos referentes y muchos de los referentes no estoy absolutamente de acuerdo con ellos en nada, pero me encanta lo que dicen, cómo cuentan, cómo escriben, intentas fijarte, en fin. Tengo muchos articulistas de cabecera. Insisto, con algunos coincido en mucho, con otros coincido en algo y con otros no coincido en nada. Pero es la máxima aquella de no estoy de acuerdo con lo que dices, pero moriría porque puedas decirlo, ¿no? Pues yo eso. Si tú escribes con honestidad, a mí me da exactamente igual que me llamen como me quieran llamar. Es que me llega un momento, ya que empiezo yo, ya me miran unas canas. Y ya me da un poco igual. Yo te dije el año pasado que no hablábamos de la edad, que salía perdiendo, o sea que procura dejar ese Hemos nacido el mismo día, ¿eh? Nacimos el mismo día, pero no del mismo año. No del mismo año, ya mucho más joven. Ya lo tengo que decir. Bueno, seguimos avanzando y el 2 de julio del 2023 escribías: la normalidad, la cordialidad, el espíritu constructivo se han instalado en San Juan de Dios. ¿En? En San Juan de Dios. Está aquí el alcalde, vamos a tener que decirlo. Esto lo escribía pocos meses después de que Bruno García llegara a la alcaldía. Casi 2 años después, ¿sigues pensando que la normalidad, la cordialidad y el espíritu constructivo viven en San Juan de Dios? Que no puedo. Venga, sí. Yo te dije que uno era esclavo de sus palabras. Bueno, ¿te ha puesto usted lo que...? Vale. Sí. Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque vivimos 8 años de absoluta anormalidad, espíritu no constructivo y de desastre desde el punto de vista político. Ahora se ha instalado esa normalidad. Ahora lo que estamos viendo y lo que estamos intentando y estamos analizando y también tratamos de ser críticos y lo seguiremos siendo es si esa normalidad, que era lo mínimo, digamos, que se podía exigir, por ahí hay una cierta normalidad institucional. Se traduce también en mejoras para Cádiz. Eso, bueno, hay algunas cosas que han mejorado y muchas que todavía pueden mejorar y además el alcalde lo sabe. También te digo, desde un punto de vista periodístico y como articulista, muchísimo más aburrido. Siento decirse, el alcalde. Ahí estoy yo de acuerdo contigo. Claro, yo me he tirado 8 años en los que las columnas salían solas. Yo decía, hoy no voy a escribir del alcalde. Es que también está feo hablar de él porque no está aquí, pero bueno, él también lo sabe. Hombre, los viernes de pleno eran fantásticos. Pero si es que ha hecho un carné para los gatos, para darle de comer, si es que era imposible. No... Bueno, Ignacio, compórtate, que te voy a hacer la siguiente no irás a hacer carné para gato, ¿no? Mira, ahora nos vamos a poner... Ahora nos vamos a poner más culto. Mira, en un día como hoy, además, teníamos que hablar de libros. Y 5 años después,
de que tú hicieras una afirmación, te quería preguntar. Tú hace 5 años escribiste: de verdad les digo que pocas cosas me han hecho sentir tantas emociones juntas como las páginas de un libro. Yo te estoy recordando hoy medio libro. Sí. Y yo te quería preguntar, ¿a ti qué te emociona como lector y sobre todo qué te emociona como escritor? Como escritor, la definición de emocionar no sé si es la que mejor me encaja. Yo escribo casi como un desahogo periodístico, como un desahogo personal. Como lector me emocionan muchísimas cosas, y quien me conoce sabe lo que me emociona. Mi mujer sabe perfectamente lo que me emociona, es la que me regala mis libros de novela histórica, por ejemplo. Hay determinados ensayos también que da, y yo me he emocionado. Yo he sido estudiante regular. No lo puedo decir muy alto porque están mis 2 hijas aquí también, entonces tampoco se trata. Pero lector he devorado libros, no tanto como tú, porque te conozco, pero he devorado mucho. Y he devorado desde pequeño, empezando con lo que había que empezar de pequeño, que a lo mejor era un cómic de Mortadelo y Filemón, y luego te vas a Guillermo el Travieso, luego te vas a los Hollister, luego te vas a Julio Verne, y luego te vas y ya cuando empiezas a tener un poco más de esto, te vas a la parte periodística. Yo, por ejemplo, como periodista leía muchísimo a Óscar Lobato, que me parece un referente absoluto, aunque no era estrictamente articulismo, luego Pérez Reverte, en fin, y me emocionan muchísimas cosas, de verdad, me emocionan muchísimas cosas. Me emociona el fútbol, está aquí también el señor presidente del Cádiz Club de Fútbol. El Cádiz, el club de fútbol, es uno de los aspectos de mi vida que más emociones me da. No siempre buenas, pero bueno. El Cádiz, además, que tiene un club de lectura, ¿eh? Efectivamente. De esta manera, nosotros vamos a hacer un alto en el camino. Estamos viendo esta presentación del libro. Vamos a publicidad, son tan solo 3 minutos, como siempre les digo, y continuamos aquí en Soy Cádiz, en 101 Televisión Cádiz, con más actualidad, porque tenemos que volver a ese Palacio Provincial, pero será a la vuelta de Publi. Regresamos de publicidad, continuamos aquí en 101 Televisión, continuamos en Soy Cádiz y vamos a seguir viendo esa presentación de Ignacio Moreno, del periodista, y en concreto de su nuevo libro en torno a toda esa recopilación de artículos que ha escrito bajo la firma de Ignacio Moreno, de este periodista. Te le preguntaba a Ignacio, antes de que subierais vosotras, si creéis que el periodismo, el columnismo en este caso, que es a lo que, de lo que trata el libro de Ignacio, si creéis que sirve para algo. Por supuesto que sí, porque además ayuda a crear un espíritu crítico que es muy necesario, porque en los últimos años nos hemos acostumbrado a esa información, si se le puede llamar información, de digestión rápida, así la llamo yo, de ponernos delante y bueno, tener esos vídeos de 15 segundos, en esos memes, esos reels. Y yo lo comparo mucho pues cuando una persona tiene hambre y se mete en el Burger King y te sacia, pero estás comiendo comida basura. Pues esto pasa exactamente lo mismo. Necesitamos ir a la plaza, comprar nuestros avíos del puchero, nuestra paella y hacer esa digestión lenta de esa información pues que te da esa base y ese espíritu crítico. Y también si te aportan además, pues desde los artículos que aporta Ignacio, otra visión con la que a lo mejor no estás de acuerdo, te puedes reafirmar en tus ideas o te puedes abrir, enriquecerlas. Así que por supuesto que sí. Bueno, yo estoy absolutamente convencida de que, como dice el lema de la Federación de Asociaciones de Periodistas y la propia Asociación de la Prensa, sin periodismo no hay democracia. Y especialmente en los lugares pequeños. Fíjate que se está hablando mucho de tema de libertad de prensa a nivel internacional, pues con los asesinatos de periodistas que ha habido en Ucrania, en Gaza, pero realmente donde matan más periodistas es en México y no precisamente en la capital, es en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce. Y es en las ciudades pequeñas donde la gente se juega al tipo, porque Ignacio puede escribir un artículo contra el alcalde, contra la presidenta de Diputación o criticándoles y les tiene que ver cada día. Entonces, eso es mucho más duro que sentarte en una rueda de prensa con un presidente del Gobierno, aunque en realidad tampoco tienes tanto trato, ¿no?
Entonces, es verdad lo que dice Soko en unos momentos en que hace falta tanta alfabetización mediática, hace falta que la gente joven, yo tengo un hijo de 20 años que me dice, ha pasado esto, ¿no? No sé, ha caído una bomba en algún lado. Y tú dices, ¿dónde lo has visto? No, en TikTok. Y dices, eso no es un medio. ¿Qué medio es? ¿Qué referencia es? Siempre me dice, hombre, es que si no sale en el diario, en La Voz o en El País o el ABC, ¿no te sirve de referencia? Digo, efectivamente, no me sirve de referencia. Mira, tu hijo tiene 20 años y dice, lo he visto en TikTok, pero más me preocupa a mí la gente que tiene 50 y dice, lo he leído en Facebook. Sí, también, como también. Si Esa es la otra versión. El boletín oficial de la verdad verdadera. Salen ronchas. Recomendación, no escriban ustedes en Facebook, por favor. Ignacio, ¿el periodismo sirve para algo? ¿El articulismo sirve para algo? Yo espero que sí, porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí desde hace 25 o 27 años? Sí que sirve, claro que sirve, y sobre todo por lo que están comentando ya dos, y por lo que también ha dicho la presidenta, es decir, vivimos en la época de las fake news, de las redes sociales, en la que cualquiera se pone delante de un móvil y graba un vídeo de 30 segundos y te cuenta lo primero que se le ocurre y sin ningún tipo de criterio. Y ahora mismo los medios de comunicación somos más necesarios que nunca. También es verdad que los medios de comunicación tradicionales, y hablo de prensa escrita, también estamos obligados a reinventarnos. Porque es verdad que ya no somos capaces de llegar como antes llegábamos. Ahora, o sea, artículos como tal, yo ahora últimamente invito a todos los presentes a verlos. Mis artículos los estoy grabando en vídeo. Que mi hija me dice, papá, fatal, y digo, ya lo sé. Es un artista. Pero lo tengo, entiendo que lo tengo que hacer y ahora están saliendo los videoblogs y tal cual. El periodismo escrito nunca va a morir, lógicamente, pero es verdad que ahora mismo el periodismo es mucho más audiovisual y Soko lo sabe, Soko trabaja en la tele, ahora mismo es mucho más audiovisual. Por cierto, aprovecho, permíteme medio minuto, para reconocer la labor de fotógrafos y cámaras, que aquí hay unos pocos, estoy viendo por aquí, he visto a Cata Zambrano, estoy viendo a Reina, estoy viendo a mi amigo Antonio Vázquez, a mi amigo Francis, que están siempre detrás y sin los cuales es que el periodismo nosotros no existiríamos sin ellos, es absolutamente necesario. ¿Y qué diferencia, Ignacio, cuando hay imágenes grabadas por personas, por profesionales, a cuando te mandan los vídeos de TikTok y tienes que hacer noticias con todo de tal? Y es una labor que es que de verdad que no la reconocemos y no sabemos, no podemos vivir sin ello. Es decir, tú no puedes hacer un informativo, tú no puedes ir a cubrir lo que sea sin un cámara. Y nosotros ahora mismo, sin los vídeos y sin la información audiovisual, no podríamos tener una web. O sea, el periódico es una cosa, pero sobre todo ahora la información es digital. Es verdad que el periodismo audiovisual es importante, pero yo también reivindico, por ejemplo, cada vez que en una ciudad pequeña hay un problema, todo el mundo dice, voy a llamar a La Voz, al diario, para contarlo. Claro, claro. Es decir, la prensa ha sido originariamente, la prensa escrita ha sido originariamente la precursora del periodismo crítico y más en esta ciudad en la que estamos hablando, donde pues inauguramos la libertad de prensa y lo llevamos tan a gala, ¿no? Entonces, yo también quiero reivindicar, en cierta medida, la responsabilidad o pedir a la sociedad, es algo que a lo mejor no es tan popular, pero pedir a la sociedad una responsabilidad con ese periodismo. El periodismo tiene que mantenerse de algo, son empresas privadas y los ciudadanos tienen que ser consumidores de esa prensa, porque si no... antes hablaba Soko del tema, bueno, del puchero y demás y de los temas más cotidianos. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en las ciudades donde no existe ningún periódico, es auténticamente un desierto mediático que es caldo de cultivo para la corrupción, para que autoridades, instituciones y demás vayan actuando y vayan creyéndose a salvo de cualquier vigilancia y por ahí entran todos los problemas, ¿no? Entonces yo haría un llamamiento de verdad a la sociedad para que consuma medios de comunicación. Primero que desde la APC, por cierto, hacemos cursos, como decía antes, de enseñanza, no solo a la gente joven, sino a muchas asociaciones de vecinos, de mujeres, etcétera, qué es la prensa, para qué sirve y una cierta responsabilidad para que la consumamos, porque si no... Hace falta mucha pedagogía. Y mucho apoyo, yo creo, también a la prensa local, la prensa que nos cuenta las cosas con nuestro acento, que no solamente las cuenta, sino que las vive, que las siente. Hay que apoyar a los medios locales. Se ha visto
la labor que hacen, por ejemplo, ante catástrofes naturales como fue el volcán de La Palma o la Dana de Valencia, ¿no? Así que esa prensa también hay que defenderla, por supuesto, medios como La Voz, como la radio. Hablamos de la prensa, que tiene que todavía que definir su modelo de negocio, porque es verdad que venía de la crisis económica, se encontró con la digitalización, todavía no sabe si tiene que cobrar, si no tiene que cobrar. Ese modelo de negocio se tiene que definir, los grandes grupos lo están haciendo, pero que no sea, por favor, a costa de cargarse la prensa local. Es que además yo creo que nuestro trabajo como periodista, nuestro fin último es la credibilidad. Es decir, si al final tú tienes credibilidad de lo que habláis vosotras, lo demás debe venir solo. Luego podemos mejorar, podemos adaptarnos mejor y tal igual, pero nuestro trabajo es la credibilidad. Y yo eso sí, fíjate, en la pandemia sí lo comprobé. Lo comprobé porque, claro, había mucha desinformación, había muchos mensajes que venían de todos lados. Bueno, ya no entro ya en que si que la vacuna no había metido un chico y cosas de esas, sino de incluso en el día a día. Y el pangolín. No, pero me refiero incluso, por ejemplo, a si se podía salir de un municipio o no, hasta qué hora era el toque de queda, tal cual. Al final ahí la sociedad, ¿a quién recurría? Recurría a los medios de comunicación, que sabía que es donde estaba la verdad. Porque a los medios de comunicación locales, como decía Soco, porque es lo más cercano. Al fin y al cabo, Cádiz es una ciudad que, bueno, pues cuna del periodismo, cuna de la opinión pública. Aquí nos gusta a todos mucho opinar y afortunadamente lo podemos hacer. Hemos hablado de periodismo, ahora quería hablar de Cádiz, porque Ignacio me ha dicho de periodismo y de Cádiz, y yo a mi director lo que él no le niegas nada. Lo que él me pida. Entonces, hemos hablado de periodismo, vamos a hablar de Cádiz. Hay un término por ahí que de vez en cuando sale, que es la de una ciudad a dos velocidades, ¿no? Y yo en esa ciudad a dos velocidades quería destacar, por un lado, señor alcalde, tápese otra vez los oídos, la frenética actividad que tiene el Ayuntamiento de Cádiz, desde que, bueno, desde que Bruno ha llegado a la alcaldía, es un sin vivir que uno no sabe ya ni a dónde tiene que acudir. Confiéselo, señor alcalde. Y eso contrasta a lo mejor con la lentitud con la que los proyectos de la Junta de Andalucía llegan a la ciudad. O sea, ¿cuándo pensáis que tendremos? Yo no voy a preguntar por el AVE, pero ¿cuándo tendremos el hospital? ¿Cuándo tendremos Valcárcel? Si alguna vez tenemos Valcárcel, ¿cuándo tendremos la Ciudad de la Justicia? La Plaza de Sevilla, el Portillo. Es que la lista es muy grande. Podríamos un día juntarnos y hacer el catálogo de... El alcalde se tapa la cara. Pues ojalá sea muy pronto, porque, bueno, frenética la actividad de los ayuntamientos. Yo creo que todos los ayuntamientos, como primera administración más cercana a la ciudadanía, tienen que gestionar muchísimas necesidades con muy pocos recursos financieros, y es verdad que hace falta ya, bueno, un nuevo modelo de financiación que pueda dar respuesta pues a todo lo que se encuentran a diario los alcaldes y alcaldesas, del color político que sea. Tú preguntas en la provincia y todos te dicen lo mismo, ¿no? Pero es que encima en Cádiz tenemos dos problemas estructurales muy graves. Nuestro punto de partida es desigual, tenemos mucha fortaleza, pero también tenemos una serie de debilidades de punto de partida. Una es la pérdida de población, que no la podemos obviar. En este periodo que analizas en el libro, Ignacio, en 2012 éramos 125.000 gaditanos y gaditanas. Y no digas cuántos somos. Y ahora somos 111.000, ¿vale? Sí. Y bueno, el año pasado por esta fecha estábamos en 111.000, o sea que la cosa no ha... Y luego está la falta de suelo también. Si es una ciudad que no puede crecer, que no puede incrementar sus tributos propios, en fin, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Estamos también en un sistema de gobierno multinivel donde todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Evidentemente todo el mundo tiene que... Yo a veces pienso, digo, vamos a ver, ¿no podían considerar que somos casi una isla y darnos ciertas ventajas fiscales con estas características casi insulares, ¿no?, como tienen, por ejemplo, las Canarias? ¿No podía haber algún pacto institucional que nos arrimara el hombro para poder desarrollar otra industria que no fuera solamente la del turismo, ¿no? Es muy complejo, pero es verdad que tuvimos ese gran tren de la oportunidad que fue el Bicentenario, como has dicho, Yolanda. Pasó el AVE, aquí no paró, por ejemplo en Málaga, y está toda esa lista pendiente de infraestructuras muy importantes que no se han ejecutado, no porque no haya voluntad. Yo creo que hay voluntad política. Hemos conocido distintos gobiernos también en la Junta de Andalucía. Creo que lo que nos falta son hechos, que lo que nos faltan es una coordinación entre ese sistema multinivel
para ejecutar ya todo lo que tenemos pendiente. Sí, bueno, a lo que aludía Soco, efectivamente, yo cuando llegué a Cádiz a trabajar hace 20 años, me di cuenta al poco tiempo que los temas eran siempre los mismos. Y entonces los titulares eran, en el año tal estará el hospital, el puente, en el año el puente, bueno, el puente ya se hizo, bueno, por supuesto Valcárcel, que es un tema recurrente. Entonces, yo no recuerdo qué compañero me dijo, mira, tú puedes imprimir los artículos que han hecho los compañeros anteriores e ir dándole la vuelta. O sea, le vas pasando al fondo porque siempre hay temas recurrentes. ¿Qué hace falta? Yo no tengo la varita mágica, no, la creo que tiene ninguno, la tiene Ignacio, que es el que... Pero sí es cierto que definitivamente nos falta pues, coordinación o nos falta lo que apuntaba antes Ignacio, ¿no? Creérnoslo un poquito más, ¿no? Sí. Fuera de Cádiz, es verdad que la gente considera que esto es fantástico y aquí se viven las dos cosas, ¿no? O sea, por una parte, cierto orgullo de pertenencia a la tierra, pero en el fondo, cuando llegan las comparaciones, siempre, bueno, es que Cádiz tal, es que no llegamos a... Y yo creo que fuera, yo no lo veo tanto como los tópicos, yo creo que fuera tenemos una imagen excelente, no... Yo no lo vería. Porque vienen a lo bueno, a la playita, claro, y al comer carnaval. pescadito, pero claro, sí que claro. hay Ahora que se pongan a buscar vivienda, ¿verdad? A ver, yo creo que si hablamos de Cádiz capital, es evidente que hay muchos proyectos aún por desarrollar y nosotros estamos ahí dando la brasa. Para mí ahora mismo el principal, bueno, por supuesto la vivienda, pero eso es un problema, digamos, más deslavazado y que se puede ir haciendo como se puede ir haciendo proyectos y tal, pero fundamentalmente es el hospital. Y el gran problema de Cádiz a lo largo de las últimas décadas, y a lo largo digamos, desde la democracia, es la diferencia de administraciones. Aquí nunca ha estado alineado. Cuando en la Junta ha estado el PSOE, aquí ha estado el PP, cuando el PP en el Gobierno ha estado el PSOE. Por eso yo rompo una lanza siempre, y también está feo que lo diga porque está aquí, llámeme fascista, por Teófila Martínez, que para mí revolucionó esta ciudad. Yo nací en una ciudad en los años 70 en los que estábamos divididos en dos socialmente por una vía del tren, socialmente, si estabas a este lado de la vía del tren bien, si estabas a este lado de la vía del tren mal. Teníamos un único puente, el Carranza, ahora ya tenemos el segundo, y luego un montón de proyectos más, ¿no? que no existían. La rehabilitación que vino de la mano de la Unión Europea, se inventó un barrio, el barrio de Astillero. Tenemos un estadio nuevo, que por cierto, ya en el año pasado hablamos a ver también qué pasa con el proyecto también nuevo de tal. En fin, muchísimas cosas que salieron, pero otras muchas que no salieron por esa diferencia de administración. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo con el hospital. Digamos que está el Partido Popular ahora mismo gobernando en la ciudad y en la Junta de Andalucía, pero en el Gobierno, que es el propietario del suelo de la zona franca, está el PSOE. Y encima a un año vista de las próximas elecciones, autonómicas. Entonces, yo creo que es muy complicado que eso se vaya a desbloquear. Pero nosotros como periodistas, por supuesto, tenemos que dar la guerra ahí. Y la sociedad también, el gaditano tiene que decir, yo cuando esté ya fatal y me tengan que poner tubo y cosas, yo quiero que sea ahí en la zona franca, que no sea en el hospital Puerta del Mar. El dinero está, el suelo está. Pónganse de acuerdo. Pero Ignacio, fíjate, que no te quiero interrumpir, pero tú naturalizas que por ser de diferente color político, las administraciones porque lo hemos vivido, claro. Pero es que no debería de ser así. Por supuesto que no. Porque yo tengo un concepto de las administraciones de servicio público. Entonces, el problema viene cuando representantes políticos de cualquier color anteponen los intereses partidistas al interés general de la ciudadanía. Entonces está claro que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero es que yo como ciudadana no lo quiero naturalizar. Yo evidentemente no. Pero yo estoy hablando, digamos, de la experiencia. Y luego, mira, he roto una lanza, o 7 lanzas, por la anterior alcaldesa Teófila Martínez. No sé si dentro de algunos años romperé alguna por el actual alcalde Bruno, seguro que sí. Y voy a romper, aunque os sorprenda, una lanza por el anterior alcalde, que dentro de que fue un desastre, tuvo la generosidad de ceder a la ciudad el espacio en los depósitos de tabaco para la ciudad de la justicia, precisamente. Pues eso es lo que se espera que ocurra hoy. Y aquí hay representantes también de
del PSOE y del PP. Y les invito a todos, ya que estamos aquí, hemos conseguido reunirlos, a que se sienten y hablen. Seguro que lo van a conseguir. Y el hospital estará, va a salir seguro, porque se dan todos los condicionantes. Ya solo queda que se llegue a un acuerdo. Bueno, y que no nos pongamos malos antes. 2004 empezó el expediente a tramitarse, estamos 2004. En 2025. Bueno, esta tarde pensaban ustedes que venían a la presentación de un libro, se han dado cuenta que no, que les están poniendo tarea y además tarea difícil de concluir, porque además hablábamos de Cádiz, hablábamos de periodismo. Los gaditanos tenemos una cosa muy nuestra, que va mucho en el ADN, que es el ombliguismo gaditano, y el mirarnos el ombligo. Entonces, ¿cómo estamos de ombligo últimamente? Porque decía Ignacio, en el año 2016... Cádiz es otro mundo dentro de este mundo. A veces es necesario irse lejos para apreciar lo que tenemos aquí, ahora mismo, bajo nuestros pies. ¿Tú crees que hay que tomar distancia o podemos seguir mirándonos el ombligo como llevamos haciendo 3.000 años? Hay que, como todo en la vida, hay que mantener un equilibrio. Hay que tomar una cierta distancia para saber lo que nos falta y los problemas que tenemos, e intentar enfocarlos, intentar solucionarlos, y luego no debemos olvidar, por lo que hablábamos al principio, que somos una provincia magnífica. Yo creo que en ese artículo hablaba un poco de, pues eso, de que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, es decir, y nos queremos ir a una playa de Waikiki y resulta que es que tenemos el Palmar y tenemos Roche y tenemos Sanlúcar y si nos queremos ir a la sierra tenemos Grazalema, y si nos queremos ir a un parque natural como los Alcornogales, que es una maravilla, o nos queremos ir o a una ciudad con sol, alegría y fiesta, que es Cádiz, que también es trabajo y talento, como decía al principio. Es decir, hay que mantener ese equilibrio, es decir, tenemos que ser conscientes de lo bueno que somos, de lo guay que somos, y tenemos que ser conscientes de lo que nos queda y ser críticos y reivindicarlo, porque tenemos derecho a reivindicarlo y a que salgan para adelante esos proyectos. De todas formas, también han salido algunos, es decir, la residencia a tiempo libre, que estaba abandonada hace muchísimos años, ha salido en los últimos tiempos, pues seguro. Y ahí además ha habido colaboración público-privada, que yo también lo defiendo mucho. Todo el mundo habla muy bien y me parece magnífico, yo lo defiendo, que es la sanidad pública, por supuesto, la educación pública, por supuestísimo, pero yo no me fascista otra vez. La educación concertada, la sanidad público-privada, es decir, que todo es hablar, colaborar y pensar en el ciudadano. Y a partir de ahí todo Mabel, mientras las personas que están aquí van pensando cómo llamar fascista a Ignacio en la firma del libro, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo veo, fíjate, no estoy tan de acuerdo con que la gente no aprecie lo que tiene a nivel de playas, paisajes, gastronomía, folclore, por supuesto el carnaval, la Semana Santa. Yo lo veo más en el plano económico. Es verdad que hay una autoestima mucho más bajo en el sentido de lo que se puede lograr a nivel industrial, por ejemplo, en el sentido de emprendimiento y demás. Hay mucha gente, muchísima gente aquí haciendo pequeños proyectos, gente con mucho talento, el mismo talento que hay, el ingenio natural de Cádiz se puede trasladar a proyectos creativos. El ejemplo, por ejemplo, es San Fernando, con toda esta industria audiovisual y relacionada con el cine, con la televisión y demás. Y en Cádiz, bueno, efectivamente es más difícil hacer ese tipo de cosas porque el suelo, volvemos otra vez a la problemática de la falta de suelo, pero tenemos que creérnoslo, porque eso sí que es un activo. Lo del tema del ingenio, eso sí que es una... en playas, pues bueno, pues también fantásticas en otros puntos de España, pero en ingenio creo que no hay nadie que iguale a Cádiz, ¿no? O sea, por más que nos empeñemos. Los sevillanos, de luego, no. Entonces, creo que saber perfectamente cuáles son nuestras fortalezas le falta un poquito a la sociedad gaditana, creérselo y decir, bueno, vamos a tirar para adelante por aquí, por allí, sabiendo con quién competimos, entre comillas, y cuáles son nuestros puntos fuertes. Eso me parece importante. A mí me pasa como Ignacio, que nací en Cádiz, me crié en Cádiz y soy muy gaditana, muy andaluza y me encanta reivindicarlo. Soy muy chauvinista, pero a veces no hace falta irse tan lejos a las Bahamas para saber lo que nos falta y de lo que podemos presumir, ¿no? Yo creo que también somos muy derrotistas y muy conformistas. Porque cuando voy con el micrófono, cuando mi Canal Sur me manda a cubrir, por ejemplo, manifestaciones por la vivienda pública, te encuentras siempre a las mismas personas.
Cuando toca cubrir una manifestación de derechos humanos, por ejemplo, pues para defender, yo qué sé, ¿no? Al pueblo palestino, te encuentras siempre a las mismas personas. Cuando cualquier cosa, ten en cuenta que somos muy pocos. Somos muy poquitos. Entonces es normal que nos encontremos en todas partes. Pero sí recuerdo, Yolanda, vaya donde vaya, estamos los mismos. Sí recuerdo, fíjate, cuando yo, creo que fue en el año 95, que era adolescente, y ha sido la única manifestación en la que yo fui con mi madre, con mi padre no, porque era militar y no se podía manifestar. El mío también. ¿Sabes? 100.000 personas en la avenida, con la alcaldesa al frente, Teófila, que la ha citado, defendiendo los astilleros públicos. Una ciudad entera, 100.000 personas, que ahora somos 111.000. O sea, imagínate, y se defendieron los astilleros públicos y hoy es una industria referente en todo el mundo. Entonces, vamos a espabilarnos un poquito y no dejar solamente la crítica para cuando llega febrero, irnos al falla, que ahí sí nos vaciamos y después nos olvidamos. Yo quiero ser crítico con eso, perdona. El carnaval, por supuesto, es nuestra seña de identidad y lo reivindicamos y nos encanta todo y nos encanta cómo lo cuenta Soco cuando la vemos en Canal Sur y tal. Pero es verdad que algunas veces canibaliza. Es decir, nos centramos mucho en el carnaval y, como bien está diciendo Soco, toda la crítica va por el carnaval y nos miramos el ombligo y nos regodeamos en lo guay que es, porque lo es, pero nos impide a lo mejor ver con mayor claridad y centrar el foco en otra serie de historias que deberíamos ser, digamos, no quiero utilizar el término serio, porque el carnaval, como decía el gran Enrique Alsina, es un cachondeo muy serio. Pero es verdad que a lo mejor algunas veces perdemos el foco con las 3 C, ¿no?, famosas de Cádiz. Bueno, y por ir terminando, porque tú sabes que a mí me gusta hacer los actos cortitos condensados. Y condensados. Y además yo sé perfectamente que la mente humana está capacitada para seguir durante 3/4 de hora y antes de que la gente empiece a desconectar, desconectamos nosotros. Para concluir, y por aquello que estamos en el Día del Libro, yo quería también decir una cita, yo soy muy citera, de George Orwell, que decía: la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero quería escucharos a vosotros. Sí, es verdad, es una máxima que dice que cuando das una noticia es cuando estás contando a alguien algo que alguien no quiere que cuentes. Y eso, en ese sentido, yo creo que sí que estoy de acuerdo. Es decir, todos los periodistas sabemos cuando estamos contando algo, bien sea una noticia o una opinión, un artículo, un reportaje, una crónica, que también son géneros que también tienen parte de opinión. Tú sabes perfectamente quién se va a cabrear. Y además, lo que decíamos al principio, en un periódico o en unos medios como trabajamos nosotros, que son de provincia, mucho más. Digo, verá mañana cuando lea esto. Claro, pero al final la clave es que tu conciencia esté tranquila y que seas honesto, que es lo que yo decía. Yo insisto, yo respeto absolutamente todas las opiniones. Estoy de acuerdo con muy poca, cada vez menos, debe ser que me estoy haciendo mayor. Pero respeto absolutamente todas y moriría de verdad porque todo el mundo pueda expresar su opinión. Así le ponemos el punto y final a Soy Cádiz en 101 Televisión, analizando la actualidad de nuestra provincia de Cádiz. Nosotros nos vemos la próxima semana con ese resumen, sí, también del Gran Premio de Motociclismo. Como siempre les digo, sean felices.